Estamos de regreso nosotros aquí en la revista familiar y cambiamos el tono de información el día de hoy porque tenemos algo súper importante que contar. Pero antes yo quiero dar la bienvenida como siempre hoy día en un súper programa aquí el día lunes a nuestro queridísimo amigo y parte de la familia Roberto Albán. Roberto, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a tu casa, bienvenido a la revista familiar. Gracias, Nikita, realmente es un gusto siempre estar en la revista familiar y bueno, en acontecimientos tristes porque se nos va un grande, se nos va uno de los más grandes escritores, literatos de habla hispana, pero que ha universalizado la literatura de nuestro país en el mundo. Claro que sí, Roberto, todos los peruanos estamos de luto porque el día de ayer, a sus 89 años, lamentablemente falleció Mario Vargas Llosa. Y el día de hoy, obviamente, queríamos tener un espacio para conmemorar no solo su vida, no solo como un compatriota que que nos representó a nivel internacional con sus grandes obras literarias, sino también el impacto que tuvo, pues, y que sigue teniendo y tendrá aquí con nosotros los peruanos. Bueno, lo más importante, su paso por Pucallpa. ¿Y qué es lo que pasó por Pucallpa? Claro que sí. Eso es lo que vamos a destacar el día de hoy en UTV Noticias. El día de hoy, precisamente, vamos a profundizar sobre su carrera, sobre su vida laboral, también una vida que justo queríamos comentar contigo, pues, ¿no? De que tuvo su paso aquí en nuestra tierra colorada, ¿no? Queremos conmemorar todos sus legados que dejó en distintas partes del país, ¿no? Mario Vargas Llosa siempre se ha vuelto envuelto, pues, en estas noticias tan positivas para todos los peruanos, representante, compatriota también, que siempre dejó en alto el rubro de la literatura, pero también en la vida personal de Mario Vargas Llosa también de cierta manera dio mucho de qué hablar. Sin embargo, en esta oportunidad nosotros como peruanos queremos siempre conmemorar esta fecha súper triste, ¿no? Súper lamentable por nosotros y sobre todo por todo el legado que viene dejando el queridísimo Mario Vargas Llosa. Triple nacionalidad, peruano, arequipeño, español. Arequipeño también, ¿no? Los arequipeños se creen independientes. Claro, ¿no? Con otra nacionalidad. El día de ayer realmente nos conmocionó, ¿no? A partir de las 7 de la noche aproximadamente se dio a conocer de que a los 89 años, pues lamentablemente falleció. Están precisamente comentándonos que posiblemente haya sido por una neumonía. Bueno, 89 años, ya tenía ciertos males. Es más, la última vez que vio en público, un periodista español mostraba las dificultades ya propias de la edad de un pasaje en Madrid en donde se le veía el personal que le atendía con sombrilla y se le veía dificultoso para caminar. Familia trató de guardar un hermetismo tremendo la última fase en la que ya no participaba en actividades públicas porque a medida que pasaba comenzaba a deteriorarse cada día más la salud, a tal punto que incluso Mario Vargas Llosa decide dejar España para venir a pasar sus últimos días acá en su tierra, en Perú, a tal punto que hace un periplo en diversas partes del país, en donde acompañado de toda su familia, incluso retornó con su primera esposa para de alguna u otra manera rendirle un justo homenaje él mismo estando en vida, haciendo un recorrido de los lugares más importantes que representaron su vida en la literatura. Mario Vargas Llosa estuvo varias veces acá en Pucallpa, pero una de las más recordadas es el año 1989, en plena época del terrorismo, en la que atentaron contra su vida, intentaron hacer estallar una dinamita frente a él, se salvó. Sin embargo, ese atentado que fue fallido, se repitió en Lima. Igualmente atentaron en su vivienda, es decir, se salvó en el momento más difícil en la que el terrorismo golpeaba a nuestro país, de tal manera que él recorrió el Perú justamente ávido de buscar historias. Él estuvo en esa época del 89 recorriendo las bases que habían acá en San Alejandro, en Campo Verde, y de allí nace la inspiración de Pantaleón y las visitadoras. Porque justamente en esos campamentos que eran conformados por las Fuerzas Armadas,
se veía pues que daban el servicio de las visitadoras a los miembros del ejército. Pero esa historia se agudiza aún más en Iquitos. O sea, va con el bichito de acá, de la zona, porque claro, se esperaba que él siga retroalimentándose de toda esa información, y va a Loreto. Y allí es donde concibe toda la historia para escribir Pantaleón y las visitadoras. La verdad que son curiosidades que de verdad a nosotros, como bueno, fan número uno de este representante de la literatura, pues nos sorprende. Hoy día mencionar de que en UTV Noticias también van a tener un bloque informativo y sobre todo conmemorativo con este tema, y sobre todo detalles de la vida de Mario Vargas Llosa. La verdad, yo no sabía esa historia, por ejemplo. Yo no sabía, por ejemplo, el producto de la inspiración de la selva, de todo lo que vino aconteciendo en esa coyuntura de esos tiempos, se inspiró, por ejemplo. No ha tenido una vida fácil, Mario, ¿eh? Ojo, no ha tenido una vida fácil. Vivió en un hogar en donde sus padres vivían una vida disfuncional. Su madre se separó de su padre. Su padre tenía un carácter muy fuerte, a tal punto que producto de esa separación hacen que desde su nacimiento él sale muy chico de Arequipa y se van a vivir a Bolivia. Y ahí en Bolivia cursa sus estudios primarios. De ahí, luego, tras retomar la relación con su esposo, el papá de Mario, el señor Vargas, regresan acá a Perú, en Lima, para continuar sus estudios en un colegio eminentemente religioso, en donde incluso él es víctima de tocamientos indebidos. Por eso es que él se desilusiona de la religión. Por eso es que él, años después, él cuenta esa parte de su historia. O sea, claro, ya muchos años. Una serie de anécdotas. Producto de ello, incluso, es que su padre, cuando vuelve, porque él le tenía pánico a su padre, él veía cómo maltrataba a su madre. Era un tipo de un carácter muy fuerte, que incluso lo golpeaba. O sea, Mario en uno de sus tantos testimonios indica, por ejemplo, que él hubiera preferido morir a vivir el terror, el miedo, el pánico que vivía frente a su padre, y que él sí era golpeado físicamente por su padre, a tal punto que creía que su hijo era medio amanerado, y por eso es que le manda a un colegio militar. Y allí es donde nace la historia también, bueno, de La ciudad y los perros, ¿no? Claro que sí, Roberto, precisamente escuchar de Mario Vargas Llosa, por ejemplo, nos llena de mucha enseñanza, porque precisamente él en vida tuvo varias entrevistas que, bueno, no solo impacta a adultos, sino a los jóvenes que tal vez puedan estar pasando por situaciones similares. Él en muchas de esas entrevistas quería destacar siempre también la resiliencia, ¿no? Sí, sí. Que vivió, todo ese obviamente, proceso que le tocó vivir. Exacto, la dificultad que desde muy temprana edad le tocó afrontar, y que muchos jóvenes tal vez en la actualidad les toca afrontar, y que es complicado salir adelante. Lo más importante de la vida de Mario es que parte de todo lo que escribió en la literatura era parte de lo que él vivía, pero lo llevaba al terreno de la ficción. De tal manera que hay muchísimas enseñanzas en cada una de las obras, y comienza uno a analizar alrededor de las 20 obras que nos está dejando para todo el mundo, ¿no? A tal punto que han sido traducidos en diversos idiomas sus obras literarias, a tal punto que ha tenido un reconocimiento no solo por la Real Academia Española, sino también la Real Academia Francesa, porque ha sido el único admitido que no habla francés en la Academia Francesa. Claro. Tanto traspasó, ha trascendido. Claro que sí. Que ha tenido este tipo de reconocimientos, ¿no? También hablando precisamente del gobierno español y todos los premios, él es considerado, por ejemplo, y celebra como un maestro universal de la palabra. Mario Vargas Llosa también, producto a todo el esfuerzo y obviamente a sus más grandes obras, fue ganador en el 2010 de precisamente el Premio Nobel de la Literatura, que a todos los peruanos también nos hizo sentir mucho orgullo y sobre todo pues mucha admiración por parte de su vida laboral. Mario nació para la literatura, quiso incursionar en política, pero no le fue tan bien en la política. Sin embargo, tuvo una participación muy activa en la vida política. Si bien es cierto, no logró vencer a Alberto Fujimori, sin embargo era un asiduo crítico mucho más antes, que le llegó a ganar mucho protagonismo en el escenario político, a tal punto incluso que asesoró a algunas autoridades, no de Perú, sino en el extranjero, con sus vínculos justamente de toda esa aspiración política que él tenía. Es decir, ha sido un hombre que ha logrado experimentar teniendo pues un paso universal. El Perú ha estado muy bien representado en toda la trayectoria que ha tenido Mario.
Claro que sí, que es muy lamentable su partida, ¿no? Claro Su que sí. partida el día de Al punto ayer. que el día de hoy ha sido declarado duelo nacional en todo el Perú. El gobierno ha emitido un decreto supremo disponiendo el izamiento en todo el aparato estatal en Perú y en las embajadas del extranjero de Perú que icen el pabellón nacional a media asta en señal de duelo por la pérdida del gran Mario Vargas Llosa. Realmente es necesario porque obviamente Mario Vargas Llosa, hablamos de Mario Vargas Llosa, hablamos de Perú, hablamos de una persona que representó y nos dejó muy en alto a nivel internacional. Y bueno, en esta oportunidad pues queríamos conmemorar, Roberto, tú como, no solo como compatriota, no solo como peruano, sino como profesional en todo este rubro informativo, ¿cómo lo describirías tú y cómo contarías la historia de Mario Vargas Llosa para todos los jóvenes que nos están viendo en esta oportunidad, para que conozcan y de esta manera también se vean inmersos en lo que fue la historia y sobre todo el legado literario que dejó Mario Vargas Llosa? Uno de los más grandes legados literarios es la lectura, es el amor por la lectura, es el amor por las historias, es el amor porque todos no solamente escuchamos historias, vivimos historias, somos protagonistas de nuestra propia historia. Claro que sí. Creo que eso es lo que nos hace trascender a todos. Conocer la vida de Niquita, conocer la historia de Roberto Albán, protagonistas, porque nosotros hemos protagonizado muchos papeles. Sin embargo, protagonizar el papel nuestro, nuestra propia historia, creo que es uno de los desafíos más grandes, y eso es lo que está dejando hoy Mario Vargas Llosa, ese gran legado de nunca dejar de soñar, de leer, de buscar cuánto libro haya. Yo, por ejemplo, toda mi biblioteca personal está centrada, y yo invertía cada sol en libros de autoayuda. O sea, yo no he necesitado de psicólogos. Creo que mis mejores psicólogos han sido los libros de autoayuda, desde los más pequeños hasta los más voluminosos, en los que creo que me han ayudado a fortalecer lo que hoy soy. Y sí, he leído algunas obras de Mario Vargas Llosa, ha sido inspiración mía en muchos aspectos, principalmente porque lo encumbras, porque ves a un hombre que nació, tuvo dificultades, pasó peripecia y media, no por el tema económico, sino porque no había la comprensión en el hogar donde él vivía. Sin embargo, como muchos peruanos lo viven. Exacto, o sea, no todo es el tema del dinero, no todo es el tema de la carencia, sino el tema de afecto. Y creo que eso es uno de los grandes ejemplos que también, y eso me gusta de la historia de Vargas Llosa, que pese a todo, en la conformación de su primera familia, nunca se separó de sus hijos. Y creo que eso me hace recordar a lo que yo hoy atravieso. O sea, nuestra familia, que son los primeros, nuestros hijos, si uno ya llegó a consolidar una familia y por cuestiones de avatares del destino uno logra separarse de su pareja, pues los hijos no tienen que correr esa misma suerte. Claro que sí, la verdad que muy inspiracional la vida y sobre todo las obras que dejó nuestro queridísimo Mario Vargas Llosa. Y Roberto, que en esta fecha sabemos que es muy triste, pero nada mejor que conmemorar la vida de Mario Vargas Llosa, no solo conociendo su trayectoria, sino tal vez leyendo uno de sus libros, tal vez. Hay 20 obras, ¿ah? Claro que sí, hay 20 obras y hubo 3 en particulares que le dieron la fama internacional. Yo les voy a mencionar por acá para que puedan de esa manera también inspirarse y también animarse, ¿no? Animarse hacia la lectura y sobre todo continuar con esta historia que Mario Vargas Llosa quería transmitir. Por ejemplo, en la década de 1960 con la novela La ciudad y los perros. La otra publicada en 1963, La casa verde. Y por último, La conversación en la catedral. Estas 3 obras fueron, las más imponentes dentro de su trayectoria literaria y bueno, que sirva en esta oportunidad no solo para conocer y profundizar sobre un compatriota que trascendió con todo el arte que él tenía para ofrecer, sino también para uno mismo hacer una retrospectiva y sobre todo conocer todo lo que dejó en legado Mario Vargas Llosa. Grande Mario.
Descansa en paz. Descansa en paz, Mario Vargas Llosa. Muchas gracias, Roberto, por acompañarnos en esta mañana. Sabemos que tienes, te estás alistando para UTV Noticias. Claro. Y muchas gracias por darte tu pasadita acá, por visitarnos. Para no perder la costumbre. Como siempre lo haces, pero detrás de cámaras. Y en esta oportunidad queríamos realmente profundizar este tema súper importante. Esta fecha que tal vez no es muy, no nos llena de felicidad, al contrario, ¿no? Una fecha muy triste para nosotros y sobre todo muy conmemorativa por alguien tan importante en representación de nuestro Perú. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a ti, Nikita. Claro que sí, y bueno, en esta oportunidad, por favor, la invitación también para que no se pierdan UTV Noticias. Hoy a las 8 de la noche la edición central, no se pierdan lo último de la información. Vamos a tener un especial sobre lo que fue su paso por Pucallpa de Mario Vargas Llosa. Claro que sí, no se pierdan, obviamente, UTV Noticias y sobre todo todos los programas de UTV Ucayalina de Televisión. Roberto, muchas gracias.